Welcome students to another English activity. For the project number 4, activity 1. And 10th grade is our video dedicated for section 1, the history of 911, 9/11. Como se lo llama de dos formas, 911 or 9/11, 911. Where does the number 911 for emergencies come from? Aquí hay una pequeña pregunta. Where does the number 911 for emergencies come from? Todos sabemos que es lo primero que uno piensa en cuanto aparece una catástrofe, ¿no? En tiempos difíciles es importante también mencionar que es fundamental saber cuál es el uso de esto, cuáles son las consecuencias de un mal uso, etc. So let's start with our article. Creo que el article va a mencionar acerca de el inicio del 911, también va a hablar acerca de cómo se lo llama en otros países y va a dar un summary, o sea, una conclusión, ¿no? Vamos entonces con la lectura. 911 was born as 999 in the UK. En el Reino Unido era 999. It was chosen because it was almost impossible to dial it by mistake on all pulse dial phones. Fue considerado así porque para marcar esto era casi imposible cometer un error. Casi todo el mundo sabe cómo utilizar esto en un teléfono. Continúo con la lectura. The number 911 was designated in the 1950s. En el 950 fue designado el 911 in Canada, and years later in the USA by the Fire Department to ensure public safety. Y en 1950, y años luego, en los Estados Unidos fue aprobado por el Departamento de Bomberos. Firefighters didn't want people to call different numbers for different emergencies. Ellos no querían que las personas llamen a un número diferente para una emergencia diferente. They wanted to give a centralized public health service. Querían un centro público pero centralizado, ¿no? Que todo el mundo sepa. They chose numbers for different emergencies. They wanted to give, they chose 911 because it was easy to remember. Eligieron el 911 porque era fácil de recordar, ¿no? Easy to dial, fácil de marcar, and had never been used, y nunca se había usado. The number 911 is now the emergency number around the world. Un dato importantísimo, no es el número de emergencia en todo el mundo. In Europe, you must dial 112. In China and Hong Kong, 999. In Australia, 000. In New Zealand, 111. In Bolivia, 118. And in Brazil, 192. Los números telefónicos se leen de uno en uno, 192. 911 sería 911. In many other countries, there are different emergency numbers. In summary, para concluir, there is a centralized number to handle emergencies in every country. Esto depende de cada país, ¿no? Therefore, if you travel to another country, you should ask for what number to dial in an emergency. Así que si viajas, debes preguntar cuál es el número de emergencia de aquel país. Since the information can save your life, ya que pedir esta información pueden salvar la vida, ¿no? Es importante que ustedes sepan también utilizarlo de una manera apropiada, sin jugar con el número telefónico 911, y así tendremos un mejor servicio. Nunca nadie sabe cuándo lo podríamos utilizar, inclusive el que les está narrando el video. Activity 2. Answer these following questions. Where does the number 911 emergency come from?
¿De dónde viene ese número 911? Su respuesta está en el reading, lo que acabamos de hacer en antes. Why were 99 and 90 and 911 chosen? ¿Por qué se eligieron estos números? In your opinion, which is better? Y en su opinión, ¿cuál es mejor? Activity 3. Complete the sentences with information from the text above. Vamos a completar con la información que está arriba. To have an emergency centralized number is important because. ¿Por qué es importante tener tener centralizada la emergencia? To know the emergency number of different countries is important. ¿Por qué es importante tener un número en cada país? Firefighters didn't want to. Y me menciona que los bomberos no querían qué cosa. Toda esa información está dentro de el reading que acabamos de leer. Y por último, pero no menos importante, vámonos a la activity 4. Vamos a hacer la actividad número 4. Esta actividad es un vocabulary, es un vocabulario, ¿no? Entonces vamos a buscar dos imágenes para estas dos palabras. To dial, ¿qué significa dial? To ensure, ¿qué significa asegurar? Dos imágenes, por favor. So the activity is done. La actividad está terminada. Thank you for your appreciation. Goodbye.